Aquí comienza Mundo Blanco. Técnicos, jugadores, directivos, seguidores y todos los detalles del deporte nacional e internacional. Alejandro Arroyave y Rafael Arango con todas las noticias del fútbol colombiano y en especial lo que pasa con el Once Caldas, el equipo del alma. En Mundo Blanco, haciendo historia. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Mundo Blanco, el espacio dedicado al mundo Once Caldas, fútbol profesional colombiano y actualidad deportiva nacional e internacional. Hoy de nuevo con Carlos Alberto Robledo, más conocido como el Roble de Familia Blanca 11, un grupo muy conocido desde hace muchos años, con muy buena información. Ya nos va a comentar Robledo cómo lo encontramos en las redes sociales para que todos los seguidores de Mundo Blanco se animen a ir a su contenido, que es un contenido muy objetivo, muy veraz, muy de la mano del conocimiento técnico de todos estos años viviendo y siguiendo al Once Caldas. Roble, muy buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy? Alejandro, un saludo, mil gracias por la invitación, gustoso nuevamente de estar acá. Nos complace hablar de fútbol, nos complace hablar del Once Caldas, nos complace estar alrededor del equipo y poder emitir un juicio o un concepto respecto de la actualidad del equipo, pues y eso es lo que haremos hoy. Claro que sí, cuéntenos sus redes sociales, las redes sociales de Familia Blanca 11, para que los seguidores de Mundo Blanco lo sigan y también tengan ese otro concepto muy importante. Claro que sí, mire, mis redes sociales son, mis redes personales en Instagram es @yosoyroble. Mi red personal en TikTok, @yosoyroble. Sí. Estoy impulsando el canal de YouTube que se llama @lacanchaderoble. Que los invito también a que se suscriban, a que activen la campana de notificaciones, que compartan el contenido y, como siempre lo digo, que pongan el dedo arriba porque eso nos ayuda mucho. Y la cuenta grupal, la de Familia Blanca 11, es así en Instagram, @Familia Blanca 11 en números. En X lo mismo, @Familia Blanca 11 en números, y en Facebook está la página Familia Blanca. Esas son las redes sociales y los invito pues a que se unan y a que nos sigan para que estén enterados de todo lo que se desarrolla alrededor de nuestro equipo amado. Claro que sí, ahí está la invitación para todos los seguidores de Mundo Blanco. Bueno, Roble, ya pasaron varios días después del partido del Once Caldas. No nos vamos a centrar mucho en lo que fue el marcador, ya sabemos que fue una derrota pues triste para el equipo de Manizales, pero sí, entonces hablemos un poco de esas formas que se están mostrando, que no está de buena manera esas formas. Estamos viendo lo mismo de lo mismo, un primer tiempo, como usted lo indicó, donde el equipo quizás propone un poco, donde sale a buscar el resultado, pero se está quedando corto. Nómina del Junior excelente, es un equipo formado para liderar, para estar siempre al frente. El Once Caldas con su nómina limitada, pero no esperábamos una derrota así como tal, porque queda uno aburrido. Muchas veces hay derrotas que uno dice, sí, el equipo jugó muy bien, lo dio todo, fue quizás de malas, pero esta no. Entonces, hablemos un poco como ya esas formas que se están viendo del equipo de Manizales. Ok, Alejo, mire, yo de entrada debo decir que me adhiero como a la corriente pragmática, al pragmatismo en estos términos futbolísticos. ¿A qué me refiero con esto? Mire, en últimas, lo que importa es el resultado, porque los resultados son los que avalan los procesos, los resultados son los que permiten, obviamente, ganar los partidos, y los resultados son los que a la larga posibilitan los títulos, ¿de acuerdo? Entonces, por encima de todo, hay que buscar un buen resultado, y un buen resultado, llámese ganar, sumar 3 puntos y en algunos momentos empatar, ¿cierto? Sobre todo si se está de visitante. Hay que ser pragmáticos. Mire, yo siempre he expresado lo siguiente. A mí el fútbol que más me gusta, porque lo crecí así viendo a Once Caldas, desde mediados de los 80, sobre todo con esa primera gran campaña que vi del 86, con un fútbol exquisito cuando llega Pacho Maturana. Sí. Y el fútbol que más me gustó del Once Caldas, lo que mejor le vi, fue el del 98, con Javier Álvarez, cuando ya se tenía un grupo, digamos, conformado, una nómina propia, perteneciente a Once Caldas. Los jugadores eran un activo del Once Caldas. Antes nosotros éramos un equipo satélite, sobre todo del América,
que nos prestaban jugadores que de pronto no hacían parte del primer equipo de la América, o algunos que ya iban de salida, ¿cierto? Caso Sergio Santín, que creo que fue un crack, un uruguayo mundialista, que ahorita es asistente técnico de Gareca, y yo los vi. Pero en el 98, ya con un grupo más maduro, fue un fútbol exquisito, fue una expresión artística maravillosa. Ese año paseamos a todos los grandes del fútbol colombiano. A todos. Y le alcanzó para hacer la mayor cantidad de puntos en la historia de un torneo colombiano, que fueron 125. Pero no nos dio títulos. Sí, nos dio reconocimiento y nos dio la posibilidad de ir a un torneo internacional, la primera Copa Libertadores, pero no nos dio títulos. En cambio, el fútbol que en lo personal menos me gusta fue el que nos dio la gloria eterna, que fue el fútbol del 2004, y sumemos también el título del 2003, pero concentrémonos en el 2004, porque es que es el fútbol que menos me gusta, porque fue un fútbol 100% resultadista. No hay una preocupación por una buena expresión futbolística en términos como de plasticidad, de belleza, de lo que yo acabo de decir. Había un buen fútbol en términos de que el equipo funcionaba muy bien, era una maquinita, jugaban bien, tal vez no bonito, jugaban bien, y el equipo era muy conformado de atrás hacia adelante. Y yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen que es que ese título se lo ganó Once Caldas colgado de los palos. No, la única vez que el Once Caldas se refugió, que jugó con 5 en el fondo, fue contra Sao Paulo en Brasil. Yo tuve en charlas con el profe Montoya y él lo explicaba, y fue cierto, solamente esa vez se jugaron con 5 en el fondo. El resto, como cualquier otro equipo, como cualquier otro técnico, arma su equipo de atrás hacia adelante, con un buen arquero y con un bloque defensivo sólido, y eso fue lo que hizo el Once. Teníamos por delante mejores rivales, incluso Barcelona, de mejores pergaminos, de mejor nómina. ¿Qué tenía que hacer? Cuidar el cero, cuidarse en fase defensiva, y cuando podía salir a atacar, hacerlo, conseguía un gol y resguárdese. Esa es la lectura que se hacía. Puede que nos gustara o no, que estuviéramos de acuerdo, pero eso fue lo que nos dio resultados. Pero todos sabíamos, todo el mundo sabía, lo hablábamos en estos días, que a cualquier parte de Latinoamérica que fuera el Once Caldas, pues todo el mundo sabía que jugaba el Once Caldas. Entonces sí, ya se formó, fue una identidad. Ya estaba un poco, entonces quizás los planteamientos de los partidos, ya quizás los otros equipos sabían qué iba a proponer Once Caldas antes de, pero con esa estructura, esa potencia en la parte defensiva, pues se les era muy difícil. Era una estructura que si la pasaban 2 veces en un partido, pues no la pasaban 3. Entonces sabían. Hoy en día no se sabe, y creíamos que como el Herrera venía con un proceso cuando era asistente técnico, ¿sí? del profesor Sarmiento, ¿sí? Que tenía como una parte defensiva, que le gustaba mucho la parte defensiva, pero hoy en día no sabemos a qué juega el equipo. Ese es el problema, porque no sabemos a qué juega el equipo. Sí. Y en el 2004, los rivales, sabiendo qué jugaba el equipo, difícilmente lo descifraban, difícilmente descifraban ese bloque defensivo. El equipo tenía básicamente una nómina tipo. Había unas pequeñas variaciones cuando se jugaba de local que cuando se jugaba de visitante. Cuando se jugaba de visitante, la variación creo que era John Biafara, si no me equivoco, bueno, en fin, había una variación, entraba uno y salía otro, porque se buscaba, digamos, alguna otra posibilidad en términos tácticos, pero difícilmente lo descifraban. Cosa distinta pasa con el fútbol del profesor Herrera, a quien le cuento más o menos entre 55 y 60 partidos, contando los 2 torneos del año pasado, la Copa Colombia y los 4 que van de este. Y sí, miren, yo le reconozco al profesor Herrera que nos alejó del descenso, que nos clasificó a 2 cuadrangulares de manera consecutiva después de tener 9 cuadrangulares, 5 años, 9 cuadrangulares. No son 10 porque la pandemia solamente se jugó un torneo. Y si hubiéramos jugado 2 torneos, seguramente hubieran sido 10 eliminaciones. Entonces hablamos de 9. Y nos clasificó, nos llevó a torneo internacional y estuvimos a 90 minutos de pasar a la gran final. Todo eso se lo reconozco al profesor Hernandario Herrera. Pero esos logros se alcanzaron con los mismos problemas que estamos evidenciando hoy. Un fútbol a cuentagotas, se pierde por momentos, se entrega el espacio, se entrega la iniciativa, se entrega el balón, no hay una consistencia futbolística durante los 90 minutos, se juega bien un primer tiempo, se juega mal el otro, o por lapsos. Sí, lo logró, y entonces nos estamos ajustando al resultado, ¿cierto? Somos resultadistas, pero resulta que es que cuando ya hay un proceso, cuando para este torneo se mantuvo la base de jugadores,
y llegan 8. Esos 8 siguen siendo suplentes porque salvo Malagón, por una situación atípica que es la lesión de Riquet, él es titular. De lo contrario, muy posiblemente Riquet sería titular y casi que no habría variantes nominales en el equipo. Y con esa nómina base, seguimos encontrando los mismos problemas en un grupo de trabajo que lleva junto un año, que llevan 30, 40, 50 partidos y tal vez hasta un poquito más. Entonces, esa es mi preocupación y esa es mi exigencia en términos futbolísticos al profesor Herrera y al equipo, al grupo de jugadores. Recurrir a una memoria futbolística y recurrir a una consistencia futbolística que también le dé tranquilidad a uno, porque yo le reconozco al equipo la resiliencia cuando se ve perdedor, cuando arranca perdedor, y esta frase la dijo Pedro Sarmiento, bendito Dios, que en paz descanse, que al equipo le faltaba aprender a ganar. Y con Herrera tal vez estamos viendo que el equipo aprende a ganar porque se ve perdedor en muchas ocasiones y tiene la capacidad de reponerse, empatar e irse adelante y ganar. Pero eso no siempre funciona. Y esa no es la solución. Y eso no es como el deber ser del fútbol. Entonces eso es lo que le reclama el profesor Herrera. Consistencia futbolística después de un año de trabajo. Por eso decimos que es lo mismo de lo mismo. Porque el año pasado con algunos resultados positivos, el primer semestre, el segundo semestre con rachas, 5 o 6 partidos donde el equipo quizás, como usted acaba de decir, aprendió a ganar y eso ayudaba fecha tras fecha, pero también se acostumbró a perder otras 5, 6, 7 fechas de seguidas. Entonces, primer semestre, segundo semestre, entonces es muy temprano, vamos para el clásico, la quinta fecha del torneo, es muy temprano para mirar responsabilidades. Yo sé que la responsabilidad mayor es del técnico, sí, a veces la estructura es el que pone los muñecos, por así decirlo, pero también los jugadores no están aportando verdaderamente a eso, no entienden su idea o las capacidades de esos jugadores no están acordes al pensamiento del técnico. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahí ¿qué podemos hablar de eso? Pues mire, yo veo responsabilidades en 3 cabezas. El grupo administrativo, que establece la línea y el perfil de los jugadores, las contrataciones o los refuerzos, le pone un abanico de posibilidades al profesor Herrera y su cuerpo técnico, y sobre ese abanico de posibilidades se hacen las escogencias. Sabemos, y esto no es un tema de conformismo, sabemos que mientras esté el grupo Kenworth en el equipo, sabemos que aquí no van a llegar grandes figuras que muevan el torniquete y que dupliquen o tripliquen la venta de los abonos. Sabemos que eso no va a pasar. Entonces ahí hay una responsabilidad porque ellos arman un grupo con base en unas limitaciones presupuestales que me parece hasta cierto punto consecuente porque el equipo administrativamente es muy bien manejado, cosa que hay que resaltar en un fútbol donde muchos equipos pues no son bien manejados administrativamente y se pueden atrasar en pagos, etcétera, etcétera. Claro. Hay una responsabilidad evidentemente por lo que se trae. El profesor Herrera tiene otra responsabilidad como capitán del barco. Es el responsable cuando el barco llega a feliz término o cuando el barco naufraga. Él aceptó venir o quedarse en Once Caldas como técnico en propiedad, sí señor. Él es responsable y asume la nómina que tenía. Él es responsable por los refuerzos que le empiezan a traer. Él es responsable por los nombres que llegan. Él es responsable por el visto bueno que le da a los jugadores y él es responsable por decir necesito jugadores en tal posición y es responsable cuando no llegan los jugadores que se necesitan en tales posiciones como en los laterales porque no tenemos quien reemplace a Juan David Cuesta y a Juan Pablo Patiño por más bajo nivel que tengan. Ahí hay otra responsabilidad y los jugadores evidentemente deben tener responsabilidad porque si yo trabajo entre semana, aunque así haya de pronto pocas sesiones de trabajo, pero cuando el equipo juega los fines de semana se tienen 5 sesiones de trabajo. Ellos tienen una responsabilidad porque se supone que entre semana trabajan y se ajustan las piezas y hay un engranaje y si no lo reflejan en los 90 minutos en el campo de juego, deben tener una responsabilidad también. Sí, claro. Cargan con una responsabilidad y a ellos les reclamo lo que yo decía ahorita, la memoria futbolística de cuando el equipo se engrana y puede jugar bien. 8 jugadores que llegaron con buen nivel, entre comillas, en sus equipos anteriores. Lo veíamos que no eran jugadores que estaban parados, no eran jugadores de la B que eran hasta suplentes, porque eso era lo que llevaba el Once Caldas en años anteriores, jugadores de la B que eran suplentes. Entonces, estos actuales quizás con alguna regularidad en sus equipos, pero ninguno. Y yo quiero tocar el tema, por ejemplo, de los argentinos, del extranjero que llega a Manizales. 2 casos muy puntuales, Lucas Ríos, que hoy en día juega en Independiente Santa Fe, y Dorrego, que la verdad
en mi concepto, cuando uno ve la calidad de jugador que es, sí, quizás es el jugador que verdaderamente el once necesita, esa posición es muy importante para poder enlazar las transiciones de los recuperadores, de Mateo, de Alejandro García en su momento, de Iván Rojas, a los extremos y a los delanteros. Pero estos jugadores argentinos o extranjeros, no sé si solo al Once Caldas o quizás a muchos equipos colombianos, son muy pocos los que verdaderamente encajan y llegan es como a pasar, ¿no? Pues mire, Lucas Ríos, para hablar como de los últimos extranjeros, Lucas Ríos ya estaba en el fútbol colombiano, estaba en el Cúcuta, pero estaba en la B. Sí. Fútbol de la B, ¿cierto? Y venía de jugar en la llanura, al nivel del mar, en el infierno de Cúcuta, para venir a jugar a Once Caldas, y por eso empieza tarde, por la adaptación. Mire, yo recuerdo cuando el profesor Corredor decía que a él no le gustaba, o no era la partida de los jugadores extranjeros, porque se gastaba, no digamos que se perdía, se gastaba tiempo en el proceso de adaptación de los jugadores antes de tenerlos a punto y poder debutar, porque eso debe hacerse, porque es que miren el caso de Lara, cuando llegaron Busquiazo y Messiniti, mejor dicho, se bajaron del avión y al otro día ya tenían el informe, y que fue un desastre completo, sí. Fue un desastre completo. Entonces el profesor Corredor tenía razón en eso, en el proceso de adaptación, pero no quiero darle la razón en que los jugadores extranjeros pueden ser de pronto un complique por esos términos. Con Lucas Ríos se adaptó, lo esperamos, entró, se quedó con la titular y dio buenos resultados en términos generales, pero era un jugador que no tenía un tanque lo suficientemente grande para que le alcanzara el fútbol para 90 minutos, y hacia el minuto 60 del segundo tiempo, entre 60 y 70 lo cambiaban. Y con un pie exquisito, yo se lo he reconocido, con una técnica maravillosa, pero empezó después a decaer, a quedarse corto, a no tener disparos al arco. No es obligación de él hacer goles, pero es un volante con buena pegada que llegaba a posición de gol y no marcaba cuando tenía las posibilidades. El jugador se vino a menos, no sabemos por qué, y parece ser que tuvo algunas diferencias con el profesor Herrera, que eso precipitó la salida. Nos quedamos esperando el 100% de Lucas Ríos. Y ahora con Dorrego hay una cosa especial. Señor. Que siga ahí. Las mismas diferencias quizás con Dorrego, con el técnico, porque creo que en lo que se dijo fue que él quería un jugador mixto y que él venía, era como un creador, como un 10, y que entonces necesitaba como un jugador mixto. Entonces como que le está tratando de imponer otras características, otras cualidades a esta clase de jugador. Entonces problema y problema, ¿no? Claro, ajá, y a eso me iba a referir también, porque mire, pues yo no conocía a Dorrego, y el profesor Herrera lo presenta como un jugador, como un creador, llamémoslo creador, volante de armado, volante 10, volante de enganche, démosle el nombre que quiera, porque Hernán Darío Herrera lo ha dicho. En mi esquema juego con un creador, un armador, porque él lo fue, como jugador él lo fue, ¿cierto? Entonces apenas lo dijo que él quiera jugar con uno. Y estábamos esperando eso de Dorrego, pero él después Dorrego, el jugador, en una entrevista, en unas declaraciones, él dijo que no era propiamente un creador y que se veía más como, parafraseando, no voy a decir textualmente lo que él dijo, pues porque no lo recuerdo, pero la idea de él era que lo expresó, que él no era un volante de creación como tal y que era más un volante mixto. Yo llamo un volante mixto, es el 8, ¿cierto? El de ida y vuelta, claro, que puede salir al ataque y de pronto puede generar algo de fútbol, pero que también tiene funciones desde atrás en marca como un volante de primera línea, y que es el que primero recoge el balón para empezar a entregarlo. Ahí empezó el problema, ¿cierto? Ahí hay una confusión. Entonces, ¿qué le pasó al profesor Hernán Darío Herrera? ¿Conocía uno al jugador? ¿Fue una situación de representante? ¿Fue una situación que pasó por el equipo? ¿Qué pasa ahí? Porque si él está esperando un jugador o trae un jugador y resulta que él después en unas declaraciones dice que no es así, entonces evidentemente ya vamos a tener una falencia, y pareciera ser lo que uno deduce desde este lado, porque no tenemos acceso como a esa intimidad, claro, lo que uno deduce desde este lado es que parece que esas declaraciones generaron algo de molestia o de inconformidad con el profesor Hernán Darío Herrera, y por eso la ausencia del jugador en algunos partidos o por algunos momentos, porque uno dice, los extranjeros deben marcar diferencia. Los extranjeros que llegan al fútbol colombiano para eso llegan, para reforzar y para que sean distintos a los que están o a los nacidos en este suelo. Y hasta el momento, en estos últimos dos casos, no se ha visto, con Lucas no lo vimos en el 100%, y con Dorrego, a pesar de que apenas van 4 fechas y no suma
no suma un partido completo, no recuerdo si con Nacional jugó todo el partido, pues todavía no le hemos visto lo que estamos esperando de un jugador extranjero y del cumplimiento de sus funciones en el campo de juego de acuerdo a su perfil, que parece ser, como dije ya, no es el que estábamos esperando. Claro, porque sí hacen diferencia económicamente con el salario que devengan, ¿no? Porque imagínese, el extranjero viene ganando un poquito más, ¿no? Y en dólares, ¿no? Y en dólares, entonces pues imagínese. Bueno, llega el clásico, Robles, llega el clásico, un nuevo clásico, es un partido verdaderamente diferente por la expresión cultural más que todo, ¿sí? Sigue siendo un partido de fútbol, 11 contra 11, contra los pereiranos que se les llaman, pero culturalmente sí tiene un picante. Pero entonces mirándolo objetivamente es un partido importante, porque el Once Caldas hoy en día ocupa media tabla, con un pie adentro, con un pie afuera. Entonces es un partido para poder sumar 3 puntos en casa, que mantengan al Once Caldas ahí en el grupo de los 8 y que va demarcando como una ruta hacia lo que puede ser el campeonato. Ganarle al Pereira con su gente y quizás con una nueva iluminación para que estos se iluminen y puedan sacar el mejor resultado, ¿no? Así es, mire, la rivalidad, siempre ha habido una rivalidad histórica entre Pereira y Manizales, una rivalidad, incluso cuando era el Gran Caldas o el Viejo Caldas, que Armenia y Pereira hacían parte de un mismo departamento. Por esa cercanía con Pereira siempre ha habido una rivalidad geográfica, política, deportiva, etcétera, etcétera. Y esa rivalidad se manifiesta o se expresa se muestra en su mayor expresión, creo que en el clásico cafetero. Y yo siempre he dicho que el clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira es un clásico subvalorado. No será el clásico de la mayor cantidad de estrellas en el escudo, pero es un clásico histórico en el fútbol colombiano. Es un clásico de 2 equipos históricos en el fútbol colombiano que siempre ha llamado la atención. Lo que pasa es que creo que le faltan reflectores, porque aquí son más llamativos los clásicos de las capitales grandes, pero no es menos importante el del Once Caldas del Deportivo Pereira, y creo que esa rivalidad se ha acrecentado un poquito con el espectáculo que montan las barras en la tribuna, porque eso es un espectáculo. Yo siempre he dicho, mire, mientras esas manifestaciones no desencadenen en violencia, bienvenido el espectáculo en las gradas, porque ellos le ponen color, le ponen música, le ponen sabor, le ponen sazón, le ponen humo, y eso alienta al jugador y eso alienta al resto de hinchas que están presentes. Entonces esa rivalidad se traslada a la tribuna y lo gozamos al máximo. Yo pues al Pereira no le deseo que gane título, ¿cierto? Pero yo al Pereira le deseo que nunca descienda, porque es que ese es nuestro clásico. Sí. Nuestro clásico no es con Envigado ni es con Pasto, y cuando el equipo pereirano está en el descenso en la B, pues nos meten por allá con otros equipos que no tienen nada que ver con de clásico. Lo jugó con el Pasto, lo jugó con el Huila en su momento, y creo que hasta por allá en la costa jugó contra el Jaguares, así. Entonces imagínense, ¿no? Yo siempre quiero que el Deportivo Pereira esté en la A, porque además es una delicia cuando nosotros le ganamos, y lo padecemos cuando lo perdemos. Y vienen 2 equipos con una situación distinta. El Deportivo Pereira no ha podido ganar, está en el sótano de la tabla, creo que lleva 2 empates, no más 2 puntos. Se le está cogiendo la tarde en un torneo tan corto, dejar escapar tantos puntos, pues de pronto le pesa al final. Once Caldas en una posición un poquito más cómoda, con el 50% de los puntos conseguidos, 2 victorias, 2 derrotas. Entonces va a ser otra buena oportunidad para poder afianzar y alargar la paternidad sobre el equipo matecaña. Sí, con el último antecedente del clásico allá en Pereira, ese gol al último minuto donde Dairo Moreno, en una buena jugada por la banda izquierda, en su calidad, ¿no? Porque a veces no vemos que corre mucho, pero sigue teniendo un poco de calidad. Va de la marca, le quedan las 5,50 a Mateo García, que de primerazo la manda a guardar. Entonces alegría, esperemos que sea un buen espectáculo. Creo que va a haber entrada visitante, Manizales abriendo las fronteras a la hinchada visitante, ya que en Pereira el alcalde, después de lo que pasó, yo creo que fue ese mismo día, cerró por completo la entrada de hinchas del Once Caldas y del Holocausto Norte. Entonces, que sea una fiesta en paz, una fiesta bonita, que las tribunas estén llenas y ojalá sea beneficioso para el equipo Once Caldas. Hoy sí, paréntesis, hay que resaltar el esfuerzo que hace la administración actual de Manizales en cabeza del alcalde por no cerrar las fronteras, porque la fácil sería: cerremos fronteras y me ahorro un puesto de mando unificado y me ahorro invertir los escasos recursos logísticos, recursos humanos, cuando me refiero a la policía, porque pues no abundan,
En Manizales hay un déficit de policías por habitante, entonces para que en un espectáculo tengamos que concentrar este tipo de recursos, pues no tiene justificación, ¿cierto? Entonces la fácil sería cierro fronteras y ya, y me ahorro dolores de cabeza. No, hay que reconocerle que están haciendo un esfuerzo muy grande para mantener las fronteras abiertas, permitir que el visitante venga al estadio y se pueda disfrutar en la medida de lo posible este tipo de espectáculos en paz. Estamos a menos de 3 semanas, 2 semanas largas del partido por el repechaje o por la primera fase de la Copa Suramericana, que muchos años atrás el Once Caldas no llega a un torneo internacional. Y nos vamos a enfrentar con un Millonarios, Roble. Un Millonarios que nosotros quizás en el papel, claro, somos locales, tenemos la obligación, la necesidad de quizás avanzar, porque sería muy importante seguir avanzando en esta Copa y poder llegar a una fase de grupos, que eso sí ya le va a dar mucho más reconocimiento. Pero el Millonarios es un muy buen equipo, es un equipo que aunque cambió de técnico, sigue teniendo algunos problemas para engranar con David González. Es muy difícil. ¿Qué podemos esperar de este partido, Roble? Porque sería maravilloso poder sacar un poco de ventaja. Es un partido único, ¿no? Mira, yo creo que es un partido de necesitados, por las formas en que llegan los dos equipos, porque Once Caldas vuelve a un torneo internacional, porque necesita recomponer esa imagen internacional que tiene como campeón continental, y porque pasar de ronda le implica obviamente el reconocimiento deportivo, pero también un reconocimiento económico. Claro. Porque el profesor Herrera pues así puede consolidar su imagen y su proyecto deportivo. Y por el lado de Millonarios pues lo mismo. Millonarios viene de fracasos estrepitosos en torneos internacionales. Terminó siendo el comodín del grupo en la última Copa Libertadores cuando uno de sus hinchas más fervorosos hablaba de que Palestino era el comodín del grupo, lo volvieron ropa de trabajo en las redes sociales y terminó el Millonarios siendo el comodín del grupo, y lo decía Bonner Mosquera también en una entrevista que le vi hace poquito. Esas opiniones impopulares, sí, que Millonarios no era un equipo copero, y que Millonarios en el exterior poco lo reconocían, y que reconocían más a Nacional, América, que no nombró a Once Caldas. Entonces por eso digo que es un partido de equipos necesitados. Yo considero que cualquiera de los dos pues, que se quede por fuera va a ser un fracaso. Si Once Caldas se queda por fuera, creo que es un fracaso. No voy a hacer una cacería de brujas ni voy a salir a pedir la cabeza del director técnico de Herrera, pero creería yo que sí es un fracaso. Los dos están muy necesitados de tener una buena participación internacional para enderezar ese rumbo internacional, ese buen desempeño internacional que hace mucho no tienen ninguno de los dos equipos, no tenemos nosotros tampoco, porque acuérdese que en la última Copa Libertadores, que también fue a fase de grupos, en cabeza del profesor Boer, que nos tocó enfrentar a un desconocido Santaní, pues ya sabemos el fiasco que se presentó, un equipo que después descendió, un equipo que no pasó más de ronda, simplemente vino y nos hizo el daño. Y antes de eso tuvimos con Santaní fue sudamericana también, fue sudamericana. Sí, fue sudamericana. Es que ya el recuento de Libertadores yo creo que se extiende como después del torneo del 2011, del 2012. Iba a citar la de otro fiasco que fue con Flavio Torres, que nos ganó Corinthians, perdimos allá y perdimos acá, perdimos en Manizales, bueno, no me acuerdo, discúlpenme, no me acuerdo, perdimos 3-0 creo que en algunos de los dos partidos, también fue un fiasco porque no pudimos avanzar y porque se notó un partido improvisado y poco trabajado por parte del cuerpo técnico, y eso lo vimos reflejado en la cancha. Entonces mire, venimos también de fracasos, y sería un buen momento, una buena oportunidad para que el equipo avance de ronda, pase a fase de grupos, si mal no estoy, y ahí sí veríamos otra vez una competencia internacional en Manizales. Y como es un partido único y Once Caldas será local, sí hay que tratar de sacar el mayor provecho posible. Es la ventaja. Yo creo que quizás eso sería lo diferente en este caso, la ventaja de ser local, y yo creo que ahí es importante el apoyo de la afición, que siempre ha estado y siempre va a estar, que eso ayuda a empujar un poquito. Como les digo, gracias a Dios vamos a tener una buena iluminación para que estos muchachos vean verdaderamente el objetivo que se requiere y lleguen a buen término. Alejo, ¿usted sabe las condiciones de la nueva iluminación? Mire, va a haber una iluminación como la que hubo en Qatar. No le estoy exagerando. Sí. La calidad de la iluminación de las luces, eso es última tecnología. Y vamos a tener unas torres con una iluminación como las hubo en el Mundial de Qatar, como las tiene el Santiago Bernabéu, y como las tiene el Nemesio Camacho del Campín, que cuando eso funciona a plenitud, eso es un show de luces
magnífico y espectacular. Eso va a tener Once Caldas. Para el partido contra Millonarios van a estar las luminarias instaladas, pero digamos ese show de luces todavía no, eso se demora un poco más. Entonces lo que vale la pena la espera, y la iluminación del Once Caldas va a quedar a la altura pues de los mejores escenarios del mundo. Bueno, importante porque el Once Caldas merecía mejores condiciones en su estadio Palo Grande, un estadio que durante estos años ha tenido un poco de desgaste. Sabemos que es un comodato, que es responsabilidad tanto de la alcaldía como del Once Caldas como entidad que lo ocupa. Entonces, que le sigan colocando, no porque llegan unos personajes de la Conmebol a revisar, pero usted sabe que generalmente, si no es así, poco se hace. Pero bueno, hablemos ya para terminar de una sanción que salió al gerente general Felipe Trujillo, después de haber ingresado al camerino de los árbitros en el último partido. Esto, ¿cómo lo podemos tomar, Roble? Lo podemos tomar como que es bueno, que están sintiendo de buena manera que los árbitros atropellan el fútbol colombiano, en este caso al Once Caldas, o quizás es una muestra de un poder extralimitado que no se debe. Entonces, ¿cómo podemos tener esta visión? Fueron un poco más de 7 millones de pesos sí. Entonces no sé cómo tomarlo, como que bueno, aquí estamos y vamos a hacer una protesta y quiero mostrar mis dientes que estamos aquí, nos están robando, el fútbol está mal, el arbitraje está mal, o quizás por el lado malo de extralimitación de funciones donde no debería estar. Mire, hay que decir que es válido que se prohíba el ingreso al camerino de los árbitros. Es válido, hay que ponerle una talanquera, hay que ponerle un límite a todo. Para nadie es un secreto que el nivel del fútbol colombiano es paupérrimo. Por eso sale, por fin, Dios existe, por fin sale Imer Machado de la dirección de la comisión arbitral después de qué bueno. como de 18 años, por fin sale un arbitraje mal manejado, un arbitraje lleno de escándalos, un arbitraje lleno de señalamientos, un arbitraje en el que se dice que eso está lleno de padrinos y que los padrinos entre más poder tenga, pues más quitan y ponen árbitros y los asignan a su decisión. Entonces el nivel del arbitraje es muy malo. Mire, yo no hablo, no me gusta, y en mis espacios, en 60 segundos con Roble, en la previa de Roble, en Hablemos con Cabeza Fría, yo no hablo en términos de nos robaron. Yo no soy tan reduccionista. Mire, el hincha que es visceral, pues yo no dejo de ser hincha, los hinchas somos viscerales. Dijeron en el partido frente al Tolima, es que nos robaron el paso a la final. Hombre, no, mire, Once Caldas dejó un paso a la final empatando con Junior, dejando escapar puntos con América. Y en el partido contra Tolima, Once Caldas, antes de empezar el partido estaba clasificado. Sí. Once Caldas, pisando el gramado, estaba clasificado. Once Caldas en el pitazo inicial estaba clasificado. Once Caldas con el empate estaba clasificado. Once Caldas viéndose perdedor con un gol estaba clasificado. No es que sea fácil hacer un gol, no. Pero venga, si yo estoy a un paso de la final, hago todo lo posible por buscar el gol que necesito, y eso fue lo que sentimos que no se vio o no hizo Once Caldas. Entonces yo no me quedo con esto de que es que al equipo lo robaron, pero el equipo sí se ha perjudicado mucho. Al equipo lo han perjudicado mucho las decisiones arbitrales, producto de un mal nivel del fútbol colombiano. Y entonces en el último partido frente al Junior no fue la excepción, porque es que el pisón que le pegan por detrás a la altura del talón de Aquiles a Contreras, diezmó al jugador, lo diezmó, terminó saliendo, y cuando lo enfocaban tenía una bolsa de hielo en la pantorrilla, lo diezmó, y eso ni siquiera fue revisado por el VAR. Y Dorrego, en una jugada en el segundo tiempo, una jugada muy similar, que también pisa al contrario, si le sacan amarilla. Entonces, si hay unas decisiones arbitrales por mal nivel de los árbitros, por mal manejo o nivel también de los asistentes del VAR, que perjudican a los equipos, y en este caso perjudicaron a Once Caldas. Ahora, la actuación del gerente, mire, que no me escuchen, pero que fresquito. Sí. Esto no es para sostener, pero como que los hinchas como que sentimos un fresquito. Lo que pasa es que eso no se puede hacer. Ahí están las normas, y las normas, nos gusten o no, están para hacerlas cumplir. De pronto hay otros canales más diplomáticos, una carta o algo, pero seguramente en el corazón del hincha sentimos que él hizo lo que muchos quisiéramos haber hecho, ir a decirles tal vez unas cuantas verdades en la cara a ese grupo arbitral. Por eso se lo coloqué yo en esa balanza, ¿sí? Que no está bien esa forma, pero quizás fue bien o fue mal. Entonces, yo creo que sí, yo creo que faltaba eso, y ojalá mejore el fútbol profesional colombiano,
mejore el arbitraje, que los profesionalicen, que sea mejor, porque eso garantiza un mejor espectáculo y se va a ver mejor fútbol en las canchas de nuestro país. Bueno, Robles, ya viene entonces el clásico, estamos a 3 días de eso, entonces Mundo Blanco le agradece por regalarnos este espacio con su concepto, con su opinión sobre el equipo de Manizales, sobre el fútbol colombiano. Entonces, que tenga una muy buena tarde. Los seguidores de Mundo Blanco de seguro van a estar pendientes de sus contenidos también en YouTube. Entonces, así rápidamente nos cuenta, para terminar, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo podemos conseguir? Ok, ustedes pueden ver los espacios que tengo, que son 60 segundos con Roble, que es un breve comentario del resultado del partido que acaba de tener Once Caldas, en 60 segundos, ¿cierto? Tenemos también, hablemos con Cabeza Fría, que ya es después, un tempito después, un poquito más extenso, hablamos más a profundidad de lo que fue la actuación de Once Caldas. Tenemos también la previa de Roble, que la trato de hacer un día antes del partido de Once Caldas, y estoy implementando otra que se llama el postpartido, que es en la que estoy invitando a gente de fútbol para que hablemos del último partido de Once Caldas. Eso es básicamente, así grosso modo, y también tenemos charlas con Roble que las estoy volviendo a implementar porque ha habido como una para. Esas las podemos encontrar en Familia Blanca 11 en Instagram, @Familia Blanca 11 en números. La podemos encontrar en mi canal de YouTube, @La Cancha de Roble. Lo podemos encontrar también en mis redes personales, que son Yo Soy Roble, @Yo Soy Roble en Instagram y @Yo Soy Roble en TikTok. Y también estamos @Familia Blanca 11 en X y la página en Facebook Familia Blanca. Esas son los espacios en donde nos pueden encontrar y nos pueden seguir. Alejo, a usted mil y mil gracias. Yo encantado de pasar por acá las veces que sea en este espacio, apoyarnos, colaborarnos en este emprendimiento, porque disfruto al máximo hablar de Once Caldas. Gracias totales, un abrazo, nos vemos la próxima vez. Bueno, Robin, y para terminar, recuerden a los seguidores de Mundo Blanco, nos pueden seguir en Mundo Blanco-Once Caldas en YouTube, en Instagram y en X como @Mundo Blanco 05, y la página internet con el blog de Mundo Blanco en www.oncecaldas.co. Buena tarde, Roble. Chao. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Mundo Blanco.